Hola, comenzamos a trabajar con derivadas parciales. Muchas veces nos preguntamos cómo varía una función si se modifica alguna de sus variables independientes. Por ejemplo, cómo varía el volumen de un gas si su temperatura aumenta o disminuye, o cómo cambia la presión. Para dar respuesta a estas preguntas necesitamos el concepto de derivada parcial. Recordemos primero la definición de derivada de una función de una variable igual a f de x en un punto, x igual a. Dada f de x, se define función derivada de f en x igual a, siendo a un elemento del dominio de la función, al límite para delta x tendiendo a 0 de f de a más delta x menos f de a sobre delta x, si es que existe el límite. Es decir, el límite para delta x tendiendo a 0 del cociente incremental. También, haciendo un cambio en la notación, considerando que x es igual a más delta x, ¿sí? Aquí, tendríamos que, como delta x tiende a 0, x tiende a. ¿Sí? Si delta x tiende a 0, x tiende a. Por lo tanto, la definición anterior se puede escribir como límite para x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. Cualquiera de estas dos definiciones son equivalentes, corresponden a la derivada de f en x igual a. Geométricamente, ¿cómo interpretamos este número, f' de a? Aquí trazamos una curva, cualquiera, una f de x, y f' de a es la pendiente de la recta tangente AF en x igual a. Aquí está trazada la recta tangente en este punto. La pendiente de esta recta es f' de a, la derivada de la función evaluada en a. Ahora sí, definamos derivadas para funciones de varias variables independientes, ¿sí? Aquí teníamos una función igual a f de x con una única variable independiente y considerábamos un límite del cociente incremental para la única variable independiente, delta x, tendiendo a 0. En funciones de dos variables independientes, la situación es parecida. En este tipo de funciones, si considero una f de xy, tengo dos variables independientes y podría incrementar x y también podría incrementar y. Por lo tanto, habrá dos derivadas parciales. Una, si estoy pensando en un delta x, es decir, estoy variando la variable, valga la redundancia, x, y permanece y fija. Y la otra situación es pensar que la variable y es la que se modifica, va a existir un delta y en ese caso la variable x permanecerá constante. Vayamos por partes y definamos cada una de estas dos derivadas parciales. Sea f definida en un dominio contenido ampliamente en R2 a R, es decir, una función f de xy, una función de dos variables independientes, y AB un punto interior de su dominio. El punto es punto interior del dominio. Se define derivada parcial de f de xy en el punto AB con respecto a la variable x, es decir, estamos haciendo que x se modifique
y en este caso y permanecerá fija y permanece constante. La notación de derivada parcial respecto de x es esta, f', y aquí abajo, esta x que estoy indicando, muestra la variable respecto de la cual se deriva f y la x aquí. La función f derivada respecto de x. Se lee derivada parcial respecto de x en el punto AB. Entonces, ¿cómo se define la derivada parcial de la función f respecto de x en el punto AB? De la siguiente forma. Límite. Para delta x tendiendo a 0, de f de a más delta x b menos f de AB dividido delta x. Límite para delta x tendiendo a 0, lo que está cambiando es la variable x de un cociente incremental, que tiene la misma forma que el cociente incremental considerado al hacer la derivada de funciones de una variable independiente. Tenemos en la parte superior f de a más delta x b menos f de AB. Es decir, aquí f de AB es la imagen del punto. Y antes, f de a más delta x b es el valor que toma la función, pero estamos incrementando solamente la primera de las componentes, la que corresponde a x. Esto es a más delta x. La segunda permanece fija en b. Entonces, observemos que esto es derivada parcial respecto de x, un límite para delta x tendiendo a 0, se incrementa la primera, la correspondiente a x, y se divide por el incremento. Si este límite existe, esto es la derivada parcial respecto de x. También aquí podemos hacer un cambio como hicimos en funciones de una variable independiente, si se considera que a más delta x es x, ¿sí? Observemos esta parte, a más delta x la llamamos x. Por lo tanto, si delta x tiende a 0, x tiende a. Entonces, la definición anterior, ¿cómo queda? Límite para x tendiendo a de f de xb, la segunda parte quedaba fija en b, f de xb menos f de ab dividido x menos a. Cualquiera de estas dos expresiones corresponde a la definición de derivada parcial de f en el punto AB con respecto a la variable x. Esto se puede anotar de diferentes formas. Así como lo estábamos considerando en la definición, f' y la x aquí que indica respecto de qué variable se está derivando. También se puede escribir de esta otra manera. Observemos que en la parte superior no estamos escribiendo una D, ¿sí? Es una D torcida, como si fuese un gancho, ¿sí? Esto se lee derivada de f respecto de x en AB. Si en vez de escribir f escribimos z, tranquilamente se expresa z respecto de x, o sea, z' respecto de x. En algunos libros este acentito, esta comita, este superíndice, perdón, no se escribe, optan por solo indicar el subíndice y no la indicación de la derivada. También, si en esta otra, en vez de poner f
ponemos Z, quedará escrita así. Reitero, ojo, esto no es una D, esto es como una D torcida, si es un engancho. Se lee derivada de Z respecto de X en AB. Definamos ahora la otra derivada parcial. En la de recién habíamos calculado la derivada parcial de la función respecto de la variable X. Nos queda la otra variable, la variable Y. Consideramos entonces una función f con dominio contenido ampliamente en R2 y un punto AB, punto interior del dominio de la función. Se define derivada parcial de f en el punto AB con respecto a la variable y de la siguiente manera. Límite para delta i tendiendo a 0 de f de a b más delta i menos f de AB dividido delta i. Observemos que aquí hacemos variar i, es decir, delta i tiende a 0. La segunda componente es la que está modificándose, b más delta i. La primera, a, la correspondiente a x, permanece fija, f de a, b más delta i, menos f de AB dividido el incremento n. Si este límite existe, se denomina derivada parcial de f en el punto AB respecto de i. Aquí está indicada la variable respecto de la cual estamos derivando. Si hacemos algún cambio en esta expresión, por ejemplo, i igual b más delta i, esta partecita, delta i tiende a 0, por lo tanto i tiende a b. Y obtenemos esta definición equivalente a la primera. ¿Sí? El límite para i tendiendo a b de f de a i menos f de AB dividido i menos b. Aquí la manera de anotar es análoga a la anterior, con la diferencia que, como estamos derivando respecto de la variable i, vamos a anotar una i en la parte inferior, f' respecto de i en el punto AB. Si usamos la anotación de este gancho, de esta D torcida, derivada parcial de f respecto de i en el punto AB, y si indicamos en vez de f, z, de manera análoga. Veamos algún ejemplo, calculando las derivadas por definición. La función es f de R2 en R, tal que f de xy, x cubo por e a la 2i. Función de dos variables, el dominio todo R2. No hay ningún problema, aquí tenemos x como parte de un polinomio y la variable y dentro de una exponencial, la función f es una función compuesta. El punto es el punto 1, 0, punto interior al dominio. Necesitamos determinar la derivada parcial respecto de x en el punto y la derivada parcial respecto de y en el punto. Comencemos por la derivada respecto de x. La definición dice, límite para delta x tendiendo a 0 de f de a más delta x b menos f de ab dividido delta x. AB es el punto. Para nosotros el punto es 1, 0. A es 1. B es 0. Entonces, f de 1 más delta x. B es 0. Menos f de AB,
es decir, f de 1, 0, dividido delta x. Calculemos f de 1 más delta x, 0. No perdamos de vista que la función la tenemos aquí escrita, ¿sí? La función es esta. Esta función es la que voy a considerar para calcular f de 1 más delta x, 0. Hay que reemplazar 1 más delta x en el lugar de x. Es decir, dice x cubo 1 más delta x al cubo por e elevado a las 2 por i. ¿Quién es i? I aquí es 0, es decir, e a la 2 por 0. Recordemos que la primera parte, 1 más delta x, corresponde a x, la segunda, 0, corresponde a y. Entonces, obtuvimos 1 más delta x al cubo por e elevado a la 2 por 0. Esta parte, e a la 0, me queda 1. Podemos desarrollar 1 más delta x al cubo. Aquí lo tenemos desarrollado. Y entonces habrá que, en vez de escribir f de 1 más delta x, 0, habrá que reemplazarlo por 1 más 3 delta x más 3 delta x cuadrado más delta x cubo. Esto es justamente lo que vamos a reemplazar aquí. Eso se va a reemplazar ahí. Ahora, f de 1, 0. X toma el valor 1 y vale 0. 1 al cubo por e elevado a la 2 por 0, es decir, 1. F de 1, 0 es 1. Bien, después de hacer este reemplazo, resolvemos como un límite de los límites que teníamos en el análisis 1. ¿Sí? Acá tengo un delta x tendiendo a 0. Única variable que existe es delta x. Se cancelan los unos, se puede extraer factor común delta x, simplificamos, y finalmente queda límite para delta x tendiendo a 0 de 3 más 3 delta x más delta x cuadrado, y cuando delta x tiende a 0, el límite es 3. Por lo tanto, la derivada parcial respecto de x en el punto vale 3. Pasemos ahora a la derivada respecto de y en el mismo punto. Aquí, la derivada parcial respecto de y en 1, 0, la calculamos por definición como el límite para delta y tendiendo a 0 de f de 1, 0 más delta y menos f de 1, 0 dividido delta y. En este caso, estamos calculando la variación para delta y tendiendo a 0, la derivada parcial respecto de y, por lo tanto,
la componente en X permanece fija, por eso aquí dice 1, y lo que hay que cambiar es la componente en Y, es decir, 0 más delta Y. Calculemos f de 1, 0 más delta Y. Esto es f de 1 delta Y. La función sigue siendo la misma que la anterior, a ver si esta es x cubo por e elevado a la 2i. Al reemplazar tenemos 1 al cubo por e elevado a la 2 delta i. Finalmente, e elevado a la 2 delta i. Teníamos que f de 0,1 era 1, y entonces volvemos a nuestra derivada parcial. Reemplazamos y obtenemos límite para delta i tendiendo a 0 de e a la 2 delta i menos 1 sobre delta i. Este límite es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Es un límite de una sola variable independiente. Podemos aplicar L'Hopital. Se cumplen las condiciones del teorema de L'Hopital. Por lo tanto, si pensamos en la derivada de e a la 2 delta i, escribiremos 2 por e elevado a la 2 delta i. Y la derivada de delta i, respecto de delta i, es 1. Salvamos la indeterminación y obtuvimos 2. Entonces, la derivada parcial respecto de i en el punto 1, 0 es 2. Esta es la forma de calcular las derivadas parciales de una función de dos variables en un punto por definición. Pero se imaginarán que hay reglas prácticas para calcular derivadas parciales y, por ejemplo, para calcular la derivada respecto de la variable x, simplemente se debe considerar que y permanece constante y entonces esta función f de xy, que tiene dos variables independientes, al pensarla como una función en la que y permanece constante, queda una expresión con variable x, y se emplean las reglas de derivación, que ya sabemos, para derivar esto respecto de su única variable, x. ¿Por qué reitero única variable? Porque estoy pensando en la derivada respecto de x, y eso es considerar a y constante. Volvamos un segundo a la definición. La definición de la derivada parcial de f respecto de x consideraba un límite para delta x tendiendo a 0 y permanecía constante. Observemos que el punto era AB y acá estamos escribiendo B. No estamos modificando la variable y permanece constante. Por eso, la regla práctica nos dice que para calcular la derivada parcial respecto de x, pensemos que y es constante. Entonces, esta función f de xy con y constante tiene una sola variable respecto de la cual vamos a derivar. Y esa única variable es x. La constante es y. Por ejemplo, la situación que teníamos recién. La función es
f de xy igual x cubo por e a la 2i. Necesitábamos la derivada parcial respecto de x en un punto, 1, 0. Antes de pensar la derivada parcial en un punto, necesito tener la expresión de la función derivada parcial, es decir, la derivada parcial respecto de x que dependa de las dos variables x y. Para eso, habrá que derivar la función respecto de x. Pensar la derivada respecto de x es considerar y fija, y constante. Si y es constante, e elevado a la 2i es constante. Y entonces quedó x cubo por una constante. Al derivar es la constante por la derivada de x cubo. ¿Cuál es la derivada de x cubo? 3x cuadrado por la constante. ¿Sí? Derivamos la parte de x cubo. Su derivada es 3x cuadrado. Está multiplicado x cubo por una exponencial, pero en esa exponencial no está x. Si no está x, todo es constante. Ahora que tenemos la función derivada parcial respecto de x, sí, evaluamos en el punto 1, 0. Consideramos que x es 1 y es 0, reemplazamos, hacemos la cuenta y nos da exactamente lo mismo que habíamos calculado antes por definición. Para calcular la derivada parcial respecto de y, utilizando la regla práctica, hay que considerar que x es constante. Es decir, la función f de xy. Yo quiero ahora derivarla respecto de y. X es constante. X permanece fija. Entonces, esa función solo depende de y. Y se emplean las reglas de derivación que ya conozco para derivar respecto de y. Veamos el ejemplo. La misma función, f de xy igual x cubo por e elevado a la 2i. Necesitábamos la derivada parcial respecto de y en el punto 1, 0. Primero necesito la función derivada parcial. Entonces, la función ahora, para ser derivada respecto de y, la debo pensar como una expresión en la que x permanece constante. X cubo es constante. Esto es un número fijo. Tengo que derivar esta expresión, que es una constante, por la exponencial. La derivada es la constante por la derivada de la exponencial. La constante es x cubo, y aquí cometí un error porque puse x cuadrado. Bien, ahora sí. Perdón. Vuelvo. Entonces, la función era f de xy. Derivo respecto de y. X permanece constante. X cubo permanece constante. Derivo respecto de y, me queda la constante por la derivada de la exponencial. La constante es x cubo. Y ahora derivo la exponencial. E elevado a la 2i es la exponencial, e a la 2i, por la derivada del exponente, 2. De ahí que obtuvimos 2 por x cubo
por e a la 2i. Esa es la derivada parcial respecto de la variable i. Ahora, al ser evaluada esta derivada parcial respecto de i en 1, 0, considero que x vale 1, y es 0, y obtengo 2. 2 es la derivada parcial respecto de i en el punto 1, 0. Lo mismo que se había obtenido mediante la definición. Veamos la interpretación geométrica de las derivadas parciales. Sea sec igual f de xy una superficie cualquiera, una superficie S, y AB un punto interior del dominio de esa función. El punto perteneciente a la superficie, ¿sí? La superficie está en R3, el punto de la superficie tiene que tener 3 coordenadas. El punto va a ser A, B, F de AB. ¿Quién es F de AB? C. El punto P, A, B, C, está en la superficie, pertenece a S. Aquí tenemos una representación en donde nos encontramos justamente con esta superficie, ¿sí? Y un punto P aquí ubicado. El punto P, A, B, C. Trazamos un plano I igual B, este plano vertical en I igual B, que intersecta a la superficie en una curva. Vean ahí la curva que está en negro. Esta curva la denominamos C1. C1 es la intersección, recordemos que así vamos a anotar las intersecciones de superficies, de nuestra superficie, que está en rojo, con nuestro plano vertical I igual B. La curva pasa por el punto P. Observen que el punto está en la superficie, en donde se trazó el plano vertical. El punto también está en el plano. ¿Sí? Y el punto también está en la curva. ¿Sí? La curva de intersección de la superficie con el plano I igual B. Estamos dejando fijo I. El valor que toma I es B. Esta curva, C1, es la gráfica de una función contenida en el plano vertical. La gráfica de una función en el plano I igual B. Entonces, f de xb, y vale b, es una función de una única variable independiente. X es una curva. La derivada de g en el punto A, en x igual a, es la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a. Y esta es la interpretación geométrica de la derivada de una función de una variable independiente. La derivada de una función de una variable independiente en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Por lo tanto, la derivada respecto de x en el punto AB, la derivada parcial de este respecto de x en el punto AB, es la pendiente de la recta tangente a F en el punto AB contenida en el plano I igual B. Pasemos al gráfico.
Aquí tenemos la gráfica de la superficie y el plano. Y aquí marcada en negro la curva. Este es el punto P. La pendiente de la recta tangente es la derivada de la curva. De una curva que tiene variable x, porque en y se mantuvo fijo. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x es la pendiente de esa recta tangente. De la recta tangente a la curva, intersección entre la superficie y el plano. En este caso, el plano y igual b. Se mantuvo fijo el valor de y. ¿Qué pasa si en vez de considerar un plano y igual b, considero un plano x igual a? En este caso, lo que estamos variando es y, porque x igual a. X se mantuvo fijo. La superficie ahora será intersectada por este plano vertical de forma x igual a. Se va a determinar otra curva, C sub 2. Esta curva ahora. Esa curva sale por intersección de la superficie y el plano x igual a. El punto P se encuentra en la superficie, en el plano y en la curva intersección. Esa curva intersección es una curva plana, es una curva contenida en el plano x igual a. Esta curva es de la forma f a i, es decir, una función h de una única variable independiente que es y. H', evaluada en b, es la pendiente de la recta tangente a la curva en y igual b. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de y en el punto es la pendiente de la recta tangente a la curva intersección la superficie con el plano x igual a. Más allá de las palabras, la intención es que les quede claro lo siguiente. En este caso, estamos cortando a la superficie con un plano x igual a. Este plano vertical. La superficie cortada con un plano x igual a determina una intersección, una curva. ¿Cuál es la forma? En este caso esta, pero obviamente depende de la superficie. Depende de la forma que tome este. Allí determinan una curva en donde los valores de x están fijos. Por lo tanto, lo que está variando son los valores de y. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto es la derivada parcial de f respecto de y en el punto. ¿Por qué respecto de y? Porque y está libre. X lo fijamos justamente en x igual a. Ese es el plano vertical con el que se cortó la superficie. En cambio, antes, la superficie la cortábamos, la intersectamos con un plano y igual b. Quedó determinada una curva. En un punto se trazó
la recta tangente a la función, pero allí, al tener una intersección con un plano y igual b, estamos fijando los valores de y. X quedó libre, por eso, al fijar el valor de y en b, estamos considerando la derivada parcial respecto de x en el punto. Y por eso la derivada parcial respecto de x en el punto es la pendiente de la recta tangente a la f en el punto veamos algún ejemplo. Espero clarifique un poquito más. Este ejemplo es en realidad uno de los ejercicios del ítem 5 de la práctica de derivada parcial. Y de hallar la pendiente de la recta tangente a la curva intersección entre la superficie z igual f de xy igual x por y cuadrado en el punto 1, 2, con un plano perpendicular al eje x y con un plano perpendicular al eje y, perdón. Uno es con respecto al eje x, el otro es con respecto al eje y. Aquí tenemos la superficie graficada. No pide el ejercicio graficarlo, sí quería mostrar en cada caso qué es lo que están haciendo. Y el punto 1, 2, f de 1, 2. ¿Sí? F de 1, 2, cuando x es 1 y es 2, la imagen es 4, ¿no? 1 por 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, el punto en R3, el punto de la superficie, es 1, 2, 4. Calculemos la derivada parcial respecto de x en 1, 2. Necesitamos entonces la función derivada y la función era f de xy igual x por y cuadrado. Calcular la derivada parcial respecto de x es pensar que x varía y que y permanece fijo. ¿Y permanece fijo en qué valor? En el valor y igual 2, porque tiene que pasar por el punto en cuestión. El punto era 1, 2. Por lo tanto, habrá que buscar la intersección de la superficie con el plano igual 2. Gráficamente estamos con la superficie anterior, el plano igual 2, y aquí se ve la curva intersección. ¿Sí? La curva intersección es, en este ejemplo, una recta. Esta es la curva intersección. Vean que cuando y es 2, es f de x2, por lo tanto, x por 4, la curva, que depende solo de una variable, es 4x. Esto es algo auxiliar, podemos hacer algo mucho más concreto y directo. Nos piden en realidad la pendiente, ¿sí? Por lo tanto, la derivada es y cuadrado. La derivada parcial respecto de x por y cuadrado, x es variable y ahora y es considerada constante. Esto es constante. Entonces la derivada de x es 1. 1 por y cuadrado. Al evaluar en el punto 1, 2, tenemos 2 al cuadrado, 4. Es decir, nos pidieron la pendiente de la recta tangente a la curva intersección
entre la superficie y un plano perpendicular al eje Y. Vean que este es el eje Y. Este es el plano perpendicular. El plano perpendicular es Y igual 2. La pendiente de esa recta es 4. Aquí no está trazada la recta tangente. Esto es la curva intersección entre la superficie y el plano. ¿Qué pasa si consideramos ahora la intersección de la superficie con un plano perpendicular al eje X? El plano perpendicular al eje X debe pasar por el punto 1, 2. Entonces, ¿qué necesito? Que sea X igual 1. Aquí está el punto. Este es el plano vertical y nuestra superficie. Habrá que pensar en la curva intersección de la superficie y el plano vertical. X igual 1. Si X es 1, aquí obtengo f de 1y. Entonces, f es igual a y cuadrado. Me queda una curva h de y, una única variable y. Esta es la curva, que es una parábola, intersección de la superficie con el plano vertical. Ahora, ¿cómo calculo la pendiente de la recta tangente? Bueno, aquí estamos dejando fijo X. Por lo tanto, X es fija. Habrá que hacer la derivada parcial respecto de Y. La función es X por Y cuadrado. Derivada parcial respecto de Y. X es fijo. Me queda constante por Y cuadrado. Va a ser la constante por la derivada de Y cuadrado. 2y por la constante. Evaluado en 1, 2, me queda 4. 4 es la pendiente de la recta tangente. No está graficada la recta tangente. Observemos que si quiero de esta forma encontrar esa pendiente, aquí falta hacer la derivada de h. La derivada de h es 2y. Y al ser evaluada en 2, me queda 2 por 2, 4. Exactamente lo mismo que aquí. Bien. Los demás ejercicios de ítem 5 del práctico les quedan a ustedes. Espero que les quede un poquito más claro, sobre todo con la parte gráfica, de cuál es la interpretación geométrica de las derivadas parciales de una función en un punto. Ahora les recomiendo que continúen haciendo los ejercicios del práctico